Hola a todos, bienvenidos a esta asignatura Herramientas para la construcción de la paz. Este curso se compone de 3 créditos académicos y el día de hoy lo que quiero hacer es darles un breve resumen del curso, de su contenido, hablando específicamente de las 3 unidades que tenemos en el curso. Estas 3 unidades son las que ustedes están viendo en la pantalla. La primera es la que se enfoca en la evolución histórica del concepto de construcción de paz. En la segunda unidad vamos a ver herramientas específicas para la construcción de la paz y en la tercera y última unidad miramos toda esa teoría aplicada en el contexto colombiano. Entonces vamos a mirar la primera unidad. Aquí debemos partir de un supuesto y es que la investigación para la paz o la teoría para la paz es un campo en la academia relativamente nuevo porque solo nace a partir de la Segunda Guerra Mundial y de todos los estragos humanitarios que ese conflicto generó en el mundo. Ante esa necesidad, lo que sucede en Europa es que diferentes teóricos importantes empiezan a trabajar desde diferentes universidades sobre el concepto de la paz. Entre estos, el que más se destaca es el teórico Johan Galtung, quien precisamente es un Nobel de la Paz, y él a través de una revista académica empieza a desarrollar toda la investigación para la paz. La importancia de Galtung en este medio o en esta área de las ciencias sociales es que es la persona que define el concepto de paz y es la definición más aceptada a nivel mundial. Él define la paz como ausencia de violencia y lo que hace Galtung es desarrollar más a fondo el concepto de violencia. Él habla de que la violencia debe tener 3 elementos básicos. Primero, un victimario, que es quien ejerce el daño. Segundo, un daño físico o psicológico que nace de ese victimario. Y tercero, una víctima, que es la persona o personas que sufren ese daño específico. A partir de esos análisis de la paz y la violencia, Galtung empieza a desarrollar el concepto de construcción de paz y él lo hace definiéndolo como un proceso que se debe aplicar en las diferentes etapas de un conflicto. Es decir, debe ser antes del conflicto como una forma de prevención, durante el conflicto como una forma de gestión, idealmente de forma pacífica o a través de un proceso de paz y finalmente en una etapa de posconflicto. Todos esos desarrollos que se dieron alrededor de la investigación para la paz, más o menos hacia la década de 1990, empiezan a ser incorporados en la agenda de las Naciones Unidas, cuyo mandato principal es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Al día de hoy, Naciones Unidas es la principal encargada de realizar esa tarea y de acompañar a los diferentes países en esos procesos de construcción y de consolidación de la paz. Vamos a la segunda unidad del curso, que es la que se relaciona con las herramientas para la construcción de la paz. Aquí tenemos que identificarlo de diferentes formas. Primero, que existen unos sujetos específicos que son esenciales en cualquier proceso de construcción de la paz. Como lo ven en pantalla, el primer sujeto deben ser los actores locales o la sociedad civil, quienes son las personas o las principales víctimas de los actos violentos. Entre la sociedad civil hay que hacer mucho énfasis en los grupos que históricamente han sido discriminados, como las mujeres, los grupos afrodescendientes, indígenas o la comunidad LGTBIQ+. Dentro de los sujetos esenciales para la construcción de la paz también se debe incluir a las instituciones o a los organismos internacionales como la misma Naciones Unidas o por ejemplo como el Banco Mundial, diferentes instituciones financieras que apoyan los procesos de reconstrucción en el posconflicto. Hay también donantes bilaterales, normalmente la mayoría de estados en el mundo tienen agencias de cooperación internacional y una parte específica de esas agencias, algunas instituciones, se enfocan en la reconstrucción del posconflicto. Y también podemos identificar diferentes organizaciones no gubernamentales que también trabajan en la consolidación de la paz. Al interior de Naciones Unidas identificamos que la construcción de la paz se aplica según la etapa del posconflicto o del conflicto como tal. Puede ser en una forma de prevención, por ejemplo a través de acercamientos diplomáticos entre las partes que posiblemente se vayan a enfrentar. Puede ser durante el conflicto o a través de las operaciones de mantenimiento de la paz, o puede ser como una forma de consolidación de la paz, un acompañamiento que se hace en el posconflicto.
En el marco de Naciones Unidas también se pueden dar medidas coercitivas. Esto normalmente se aplica en contextos ya muy extremos, en los cuales los esfuerzos previos pacíficos diplomáticos no dieron resultado. Entonces lo que puede hacer Naciones Unidas es autorizar a través del Consejo de Seguridad una misión de intervención militar para de alguna forma eliminar o contener la expansión de ese conflicto. Vamos a la tercera y última unidad, y es identificar toda esta teoría aplicada en el contexto colombiano. Entonces eso lo hacemos a través de 3 elementos. Primero, la Constitución de 1991, que es una constitución que se crea en el marco o en la época más degradada del conflicto armado interno. Recuerden que el conflicto en Colombia nace en la segunda mitad del siglo XX, más o menos década del 50 o del 60, es decir, llevamos bastantes años luchando con el conflicto, y la Constitución del 91 se perfiló como una posible solución a ese conflicto al ampliar la participación política para los grupos armados. Una de las novedades que incorpora la Constitución del 91 es que establece que la paz es un derecho fundamental de la población. Esto quiere decir que el Estado, a través de sus instituciones públicas, debe garantizar y proteger la paz como una libertad fundamental de la población. Pero lo que hace también la Constitución es establecer la paz como un deber de los colombianos, es decir, la establece como derecho y como deber. La segunda herramienta en el contexto colombiano para la construcción de la paz es la educación. En Colombia, la educación en todos sus niveles está regulada por la Ley General de Educación, y esta ley establece que es un requisito obligatorio de formación la temática de la paz, la resolución de conflictos y la convivencia pacífica. Esa Ley General de Educación se complementó en el año 2014 con la Cátedra de la Paz, que nace en el marco de las negociaciones con las FARC y fue una estrategia más específica en la formación de memoria histórica de todo lo relacionado alrededor del conflicto, los derechos humanos, la justicia y esa misma convivencia pacífica. Esas 2 leyes trabajan como una herramienta para la construcción de la paz porque se sustentan en que en Colombia la educación es un derecho fundamental y debe ser de acceso gratuito para toda la población. Finalmente, el tercer tema de esta tercera unidad es el posconflicto, considerando que actualmente nos encontramos en una etapa de implementación de un acuerdo de paz. Y en términos de construcción de paz, obviamente ese posconflicto genera diversos retos y desafíos, por ejemplo, que siguen existiendo estructuras armadas ilegales a lo largo del territorio, que hay una población desmovilizada que está intentando reintegrarse a la sociedad, pero que no ha tenido la protección por parte del gobierno, que esa misma violencia, por ejemplo, está atacando a líderes y lideresas sociales, y que en el territorio colombiano permanecen otro tipo de problemas sociales, económicos y políticos, por ejemplo, la pobreza y la corrupción, que obviamente no se van a solucionar con solo un acuerdo de paz. Entonces, aun cuando estemos en una etapa de posconflicto, el país, en términos de construcción de paz, sigue teniendo unos desafíos importantes que, sin importar la persona que esté ocupando la presidencia, obviamente tiene que encargarse de este asunto y del bienestar de la población. Muchas gracias.